Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la zoonosis. Como sabéis, la zoonosis son las enfermedades que se transmiten desde los animales al ser humano. Hay más de 270 zoonosis y el problema es que parece ser que se pueden multiplicar en los últimos años. De hecho, el COVID ha sido y es una zoonosis. De cada 5 enfermedades que aparecen cada año nuevas, 3 son zoonosis. Por lo tanto, el tema es muy importante y en este programa explicaremos detalladamente cuáles son las zoonosis más importantes, qué medidas hay que tomar para evitarlas, el importante papel que desarrollan los veterinarios para el control y el tratamiento de estas enfermedades y también haremos una referencia a las más importantes. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Milagros Tomás, gracias Mila por venir, otra vez más. Muchas gracias Juan por invitarme. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Llanos Martínez, gracias Llanos por venir. Muchas gracias, a ti también. Es la primera vez que vienes al programa, pero sí, esperamos que te guste y que repites. Tú Seguro eres doctora sí. en veterinaria Sí. y profesora aquí en la UCAM. Sí. Muy bien. Y Enrique Bernal, también ya habitual en los programas. Muchas gracias Enrique. Tú eres médico especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Reina Sofía y profesor de infecciosas en la UCAM. Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme y un placer. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a algunas personas sobre el tema que vamos a tratar hoy. Doctor, ¿qué es una enfermedad zoonosis? ¿De qué forma me puedo contagiar de una enfermedad zoonosis? ¿Son enfermedades peligrosas? Vamos a ver, si me contagio, ¿a quién debo acudir? Doctor, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad de zoonosis? Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Mila, alguna pregunta ya nos la han hecho. ¿Qué es una zoonosis y qué tipos de zoonosis hay? Vale, efectivamente, como tú nos has dicho al principio del programa, una zoonosis es la enfermedad o la infección que un animal transmite al ser humano. Puede ser de leve a grave, incluso producir la muerte, es decir, que es muy variable la clínica que puede producir en el ser humano. Algunas las conocemos de hace cientos y cientos de años, como puede ser la peste o como puede ser la rabia. Otras son del siglo XX, la leptospirosis o la enfermedad de las vacas locas. Y algunas, como también has dicho, son muy, muy recientes, como la enfermedad por el coronavirus y la viruela del mono. Tenemos una serie, podemos definir la zoonosis en diferentes tipos y yo voy a atender al germen o al microorganismo que lo produce. Por virus, una zoonosis puede producirse por virus, por bacterias, por protozoos y por hongos. Seguro sí, que si comentamos pues, por virus, nos acordamos pues, de la rabia, de la fiebre amarilla, de la gripe aviar, del coronavirus. Por bacterias, pues la salmonela, la shigella, la leptospirosis o la leptoptira, la tuberculosis, protozoos, pues la tenia, el toxoplasma, la hidatidosis, la anisakiasis. Por hongos, el criptococo, el histoplasma, en fin, tenemos un gran número de enfermedades que ya conocemos y que son zoonosis. Sí, me llama la atención, yo creo que la gente le habrá sorprendido cuando tú has citado algunas enfermedades que probablemente muchas personas no lo relacionaran directamente como una zoonosis, o sea, como una enfermedad que se transmite desde los animales al ser humano, porque seguro que ha habido gente que dice, anda, pues no había pensado que la transmisión era de un animal. Y Enrique, hablando de eso, ¿cómo se transmiten la zoonosis al ser humano?
Bueno, como bien ha dicho Mila, como hay tanto tipo de zoonosis, tanta variedad de gérmenes que pueden provocarlas, pues hay muchísima variedad de mecanismos de transmisión. Normalmente se pueden clasificar en dos tipos, es las zoonosis que son alimentarias y las que no son alimentarias. Dentro de las alimentarias, que todos conocemos, por ejemplo, tenemos por el consumo, por ejemplo, de carne o productos que están contaminados, como puede ser, por ejemplo, la salmonelosis, el campylobacter, que son tremendamente frecuentes. Y luego las no alimentarias se pueden transmitir por contacto o bien de vía directa, por ejemplo, por contacto, como puede ser, por ejemplo, el virus de la rabia, que se transmite por la mordedura de un perro, o bien de forma indirecta a través de un vector, que pueden ser habitualmente las garrapatas o los mosquitos. También por contacto directo puede ser perfectamente la hidatidosis, o bien, por ejemplo, la sitacosis, que se transmite, por ejemplo, por el contacto, estar muy cerca de pájaros que pueden estar infectados, ¿no? Y a través de vectores tenemos fundamentalmente dos vectores, como he dicho, las garrapatas y los mosquitos. Las garrapatas, por ejemplo, transmiten la fiebre botonosa mediterránea, la enfermedad de Lyme, y mosquitos, pues, por ejemplo, el virus del Nilo Occidental, que es, aunque parezca así muy exótico, tenemos casos aquí en España, en concreto en la zona de Andalucía. Realmente, claro, como hay más de 270 zoonosis, los mecanismos de transmisión, como tú muy bien has explicado, pueden ser totalmente distintos. Sí, efectivamente, son muy variados, ¿no? Son muy variados. Cada bacteria, cada microorganismo tiene su mecanismo particular de transmisión. Y Llano, ¿qué importancia tiene la zoonosis en el mundo veterinario y médico? Bueno, pues tienen una alta importancia tanto en el mundo veterinario como en el médico, porque bueno, todos los seres vivos que pueblan nuestro planeta compartimos, por un lado, el espacio, compartimos el alimento y compartimos enfermedades. Entonces, todas las enfermedades que tenemos a nivel animal pueden pasarse a la especie humana, como estamos comentando. Entonces, es muy importante que se implemente las sinergias entre el mundo veterinario y el mundo animal. Actualmente se está trabajando fehacientemente por un nuevo concepto, que es el de One Health, en el que se aboga porque, sabiendo que tenemos animales que están en condiciones de bienestar, en condiciones de salud, es decir, si producimos, aunque sea para explotaciones ganaderas, animales sanos, van a entrar en la cadena alimentaria como animales sanos y eso va a repercutir en la salud humana. Esos animales deben vivir en condiciones de medio ambiente también adecuadas. Entonces debe haber una sinergia entre las condiciones ambientales. En el medio ambiente debemos cuidar el medio ambiente, debemos cuidar, por supuesto, las explotaciones ganaderas y los animales, y eso abocará a que la salud humana se mejore siempre. Sí, es un tema realmente que dice zoonosis, pero luego estamos viendo que poco a poco que es un tema muy complejo, porque interviene el medio ambiente, las explotaciones, los veterinarios, los médicos, o sea, y el concepto ese que luego hablaremos de One Health, que es realmente de una salud única, ¿no? Sí, sí. Eso hablaremos. ¿Por qué están aumentando tanto las zoonosis, Mila? Pues yo creo que hay diferentes aspectos o diferentes factores que podemos decir por lo que están aumentando. Evidentemente, el número de mascotas en los hogares está aumentando y, por tanto, a más contacto con mascotas, pues más posibilidad de tener, de que aparezcan zoonosis. Como estaba comentando Llanos, también el tema de la intensificación de las producciones ganaderas, es decir, tener granjas con un gran número de animales, y si a lo mejor no se llevan las medidas oportunas o si aparece algún caso, eso es mucho más fácil que pueda desarrollarse y que salte a la especie humana. Los alimentos, y como decía también Enrique, que una clasificación muy importante son las transmisiones alimentarias, estamos cambiando nuestros hábitos alimenticios, las comidas son rápidas, son en grupo, utilizan diferentes tipos de conservación, y eso puede llevar consigo también a infecciones de este tipo, de tipo zoonótico, de transmisión alimentaria. Hay muchísimas, pero me gustaría señalar también, por supuesto, el aumento o el cambio en el perfil de la mascota. Hay nuevas mascotas, contacto con fauna salvaje, los viajes que realizamos, la globalización, vamos a sitios, estamos en contacto con otro tipo de animales. Una muy importante es el cambio climático, es decir, la acción del hombre sobre el hábitat, que hace que de alguna forma se modifique. Eso perjudica o hace que haya más zoonosis actualmente. El uso de antibióticos de forma indiscriminada, tanto en las granjas como en el ser humano, nos quita recursos a la hora de que aparezca un tratamiento y que no podamos utilizar un determinado antibiótico. Y por último diría también la falta de conocimiento
o de responsabilidad por parte de las personas que tienen mascotas, que tienen animales, de seguir unas normas, de seguir unas vacunaciones, de seguir unas revisiones periódicas que tienen que hacer. Sí, de hecho, decía yo al principio que hay más de 270 zoonosis, pero que se prevé que en los próximos años se duplique o triplique, lo cual, de entrada, no sé si el dato es correcto, pero parece una brutalidad total, ¿no? Y Enrique, ¿quién corre más riesgo de adquirir estas enfermedades, la zoonosis? Pues lógicamente aquellas personas que estén en contacto con animales, ya sean bien agrícolas, domésticos, salvajes, ¿no? Que son los más normales. Luego, por ejemplo, en circunstancias, en lugares como pueden ser los mercados, ¿no? Mercados donde se manipulan animales, tanto salvajes como pueden ser ganaderos, pues es fácil que puedan surgir zoonosis. Y el mercado más famoso ha sido el de China, de la ciudad de Guangzhou, donde allí pues hubo pues lógicamente el nacimiento del coronavirus, ¿no? Y eso es un lugar pues que fácilmente pues puede dar lugar al surgimiento de nuevas infecciones o extensión de las ya conocidas, ¿no? Luego, por supuesto, en los lugares donde hay animales, como pueden ser las granjas agrícolas, ¿no? Ahí es fácilmente que se puedan surgir cualquier tipo de zoonosis, aunque está actualmente muy controlado. Y luego también aquellos lugares, aquellas personas que viven cerca de estas granjas también se pueden infectar de cualquier tipo de estas zoonosis, ¿no? Y por supuesto, pues por ejemplo, las profesiones que están relacionadas con los animales, aparte de las granjas agrícolas, también por ejemplo los cazadores que pueden contactar con animales de caza y hay zoonosis específicas para este tipo de personas, ¿no? Que podemos comentar a lo largo del programa. Me imagino, Llanos, que realmente todo el tema cuando se hacen en los mercados y todo eso, habrá una legislación bastante clara sobre eso. ¿Qué especies de animales son las que más pueden producir zoonosis en nuestro ambiente, no fuera de nuestro país, sino en nuestro país? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta que puede ser muy compleja, pero si nos vamos a lo más sencillo, pues son aquellas especies que son con las que somos capaces de compartir más virus. Entonces, si nos vamos al orden en vez de familias, los que más comparten con nosotros virus son los chirópteros, que eso suena así un poco raro, pero son los murciélagos. Luego estarán los roedores, Rodentia, que son los roedores, y los primates, obviamente, ¿vale? Esos son los tres animales que más virus comparten con nosotros, por tanto son los que más zoonosis pueden transmitir. Luego, a nivel de medio, si lo clasificamos así, estarían del orden carnívora, que ahí estarían pues leones, bueno, para entendernos nosotros, perros, gatos están dentro de los carnívoros, también están ahí los hurones, que hay veces que se convierten en especies domésticas últimamente, y también estarían los lagomorfos, que son los conejos, que también hay veces que se utilizan como mascota, ¿vale? Y luego ya como en la parte baja, que ya compartimos muchos menos virus, estarían los perisodáctilos, que para que también nos aclaremos sería pues caballo, cebra, y luego también estarían otra orden que estarían los cerdos y los pequeños rumiantes tipo oveja y cabra y demás. O sea que los que más peligro entrañan serían eso, lo que os he dicho, lo del murciélago, que acordaros del COVID-19 parece ser que se originó ahí, aunque tenemos un poco de dudas, y luego estarían los roedores, que comparten mucho virus con nosotros, y los monos, bueno, los primates. Muy bien. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas. Hoy toca hablar de la zoonosis y de las garrapatas. La palabra zoonosis viene del griego zoon, que es animal, como zoonpolitikon, y nosis, enfermedad. Hace referencia no solo a las enfermedades de los animales, sino también a las enfermedades que los animales nos transmiten a nosotros y viceversa. Y en este aspecto hay muchas enfermedades que se transmiten de animales a humanos, como por ejemplo la leishmaniasis, la encefalopatía espongiforme bovina, vamos, el mal de las vacas locas, la fiebre aviar, la fiebre amarilla, la tuberculosis, la rabia, que produce hidrofobia. Uno de los principales transmisores de estas enfermedades animales a los humanos es la garrapata, una palabra cuyo origen es confuso. Puede venir de caparra, que es como se conoce en la zona de Levante, y esta palabra, caparra, tiene un origen prerromano. Que quiere decir que antes de que llegaran los romanos a la península ya existía ese bichito y con ese nombre, caparra. Lo cierto es que en Andalucía le llaman chinchorra, pero a la garrapata o a la caparra, que está ya
alimentada, llena de sangre. Lo que sí es cierto es que es un animal que puede ser muy peligroso y tenemos que mantenernos lo más alejado posible de él. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Vamos a ver, Mila, me imagino que una zoonosis la puede padecer cualquier persona, pero hay personas que, digamos, de alguna manera puede ser más grave o ser más sensible a estas enfermedades. Efectivamente, una zoonosis la puede padecer cualquier persona y ya comentaba Enrique todo el grupo de las personas que más fácilmente pueden padecer son las que están más en contacto con esos animales, los veterinarios, estudiantes de veterinaria, ganaderos, personas que están en contacto con productos de esos animales. Pero hay un grupo que a mí me gustaría, reseñar y es los inmunodeprimidos, personas que están en tratamiento con este tipo de fármacos o que tienen algún problema que les produce inmunodepresión. Dos edades extremas de la vida, los niños, quizá porque aún su sistema inmunitario no está del todo maduro, y las personas mayores, también porque están perdiendo esa parte de inmunidad. Y un grupo muy importante que me gustaría reseñar son las embarazadas. Las embarazadas, como cualquier persona, pueden tener una zoonosis. El problema o la cuestión es que esa zoonosis, esa infección puede atravesar la barrera placentaria y llegar al feto, al bebé, y producir desde abortos prematuros, muertes digamos como partos, muertes intraútero, partos prematuros e incluso que el niño nazca con alguna malformación, algún problema en relación con estas infecciones que su madre le ha podido transmitir al coger esa zoonosis. Sí, quizá de la más conocida por toda la población, sobre todo por las embarazadas, es la toxoplasmosis, sí, ¿no? Y por eso se incide mucho quizá en la alimentación de la embarazada, que debe llevar especial cuidado en algunos tipos de alimentos a la hora de tomar. Y bueno, y hay que llevar cuidadito. Y sobre todo con los gatos y eso, ¿no? Y las deyecciones de los gatos. Exactamente. Muy bien. Bueno, Enrique, la zoonosis más importante ya la has comentado antes, pero ahora incluso se está hablando en los medios de comunicación con cierta insistencia sobre la gripe aviar. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Tenemos que estar preocupados o no? Bueno, la gripe aviar es un virus relativamente joven, surgió en el año 1997 en Hong Kong, es el H5N1, es un virus que tiene la particularidad que afecta principalmente o casi exclusivamente a las aves, a los pájaros, y que puede ocasionar una importante mortalidad a este nivel y que tiene poca capacidad de transmisión a otros seres, ¿no? Se ha transmitido a lo largo de todos estos años, se ha transmitido al ser humano, y aproximadamente hay unos 800 casos descritos, y el problema que tiene una alta mortalidad, aproximadamente del 50%. La ventaja que tiene es que no se transmite entre seres humanos, ¿no? Entonces, claro, esto, pues si no se transmite, no es capaz de transmitirse, pues lo normal es que se quede ahí relegado. Es verdad que es un virus preocupante por la alta letalidad que tiene, pero si no va más, pues no pasaría nada en este principio, ¿no? El problema que está ocurriendo ahora es que está viendo que hay muchísimos animales, muchísimos mamíferos que se han contagiado en distintas localizaciones, se ha extendido muchísimo por todo el territorio, pues principalmente por Europa, también por Asia, y está afectando múltiples mamíferos, y no se sabe exactamente si esta afección de los mamíferos es porque se ha transmitido directamente de los pájaros a los mamíferos o hay transmisión entre los mamíferos. Si no hay transmisión entre los mamíferos, en principio podemos estar tranquilos, pero si hubiera transmisión entre mamíferos, implica que podría ocurrir lo mismo en el ser humano, y esto podría generar una pandemia. Y ahí viene la preocupación de la OMS, ¿no? Esta gran extensión que tiene y el hecho de que se afecten tantos mamíferos a la vez en tan poco tiempo. Hay que estar preocupado, hay que estar alerta, hay que estar atento a lo que pueda suceder. Tampoco hay que estar en una situación de alarma, porque efectivamente los controles se están haciendo, se están funcionando bien, y hay que decir que actualmente tenemos una vacuna que es eficaz y que se podría adaptar, si el virus muta, porque tiene una alta capacidad de mutación, se podría adaptar al virus que podría surgir. O sea que lo que has comentado, he entendido yo que la gripe aviar se puede transmitir a mamíferos, pero lo bueno es que no de mamífero a mamífero ahora. En principio está en estudio. La cuestión es que por qué hay tanto mamífero que se ha contagiado en tan poco tiempo. Claro. ¿Si ha sido todo de las aves a los mamíferos o realmente que ya está hay transmisión entre ellos? Entre ellos, vale. Bueno, pues la ONU estará pendiente. Nosotros lo podemos contar, pero ellos son los que tienen que estar pendientes. Vamos a ver, Llano, normalmente es el animal el que transmite una enfermedad al ser humano, pero
¿Puede suceder a la inversa, que nosotros le contagiemos enfermedades a los animales? ¿Y dinos algún ejemplo? Claro que sí. Bueno, hablamos de zoonosis en general, pero si lo denominamos correctamente podemos hablar de antropozoonosis o antropozoonosis o zoantroponosis, es que es un poco, sí, un poco trabalenguas. Entonces, cuando nosotros transmitimos la enfermedad al animal, ocurre más de lo que pensamos, pero claro, no tiene tanta trascendencia a la salud pública. Cuando, sin ir más lejos, cuando apareció la COVID-19 empezaron a aparecer mascotas, perros y gatos con coronavirus positivo. Al principio saltó la alarma porque, sobre todo para los que somos amantes de los animales y tenemos perros y gatos, dijimos, madre mía, a ver si ahora ellos van a ser los transmisores y va a haber que sacrificar a los animales, pero no, fue lo contrario. Nosotros le transmitimos el coronavirus a los perros y a los gatos. Se observó en los estudios posteriores, que cuando se pudieron hacer, que los vagabundos, los perros que estaban en la calle, se contagiaban mucho menos de coronavirus porque no tenían contacto con las personas, y que se contagiaban más los perros que los gatos, porque sabéis que los perros son mucho más simpáticos, más amables, que los gatos son un poquito más distantes, aunque convivan con nosotros. Los tigres del zoo de Nueva York se contagiaron también de coronavirus porque un cuidador tenía coronavirus, y en 2009, si no me equivoco, en 2009 hubo una epidemia de gripe porcina en Estados Unidos. Empezó en México, y cuando ya se indagó cuál fue el origen de esa gripe porcina, que hubo que sacrificar muchas cabezas de ganado, pues fue por la entrada de una persona que trabajaba en la granja que tenía gripe, y entonces se la transmitió a los cerdos. Entonces, en las granjas precisamente hay unos sistemas de bioseguridad muy elevados, hay unas normativas y cada granja tiene su protocolo de bioseguridad, precisamente para que los que entramos en la granja no les transmitamos enfermedades a los animales, sobre todo operarios o personas, como por ejemplo puede ser un veterinario que trabaja en una granja y luego va a otra granja. Puedes entrar en una granja contaminada y tú eres el vector que pasa el virus de una granja a otra. Por tanto, los protocolos de bioseguridad de las granjas son importantísimos para evitar esa zoonosis que nosotros le podemos también transmitir. Vamos a tener cuidado, no vaya a ser que con la nueva ley nos quieran multar por transmitir una enfermedad. Que sí, pues, no le des idea. No he dicho nada, porque vamos, a este paso nos multan por transmitirle una enfermedad a la mascota. Vamos a ver, mira, leí una noticia que me impactó mucho, y es que en España hay 9 millones de perros y 6 millones de niños menores de 15 años. O sea, hay más perros en España, casi una vez y media más, que niños y niñas menores de 15 años, ¿vale? El 40% de los hogares convive con un animal doméstico. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene esto y qué papel desempeñan los animales domésticos en la zoonosis? Yo lo de los niños menor número que los perros nos lo tendríamos que mirar a ver qué es lo que pasa ahí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pero efectivamente, como tú dices, hay que un montón el 40% has comentado de hogares que tienen mascotas. O sea que yo creo que de aquí, de los que estamos, no sé cuántos tenemos, pero bueno, ahí lo dejo. Pero efectivamente, y es verdad, y es beneficioso, y realmente hogares con mascotas, pues las mascotas tienen un efecto beneficioso a muchos niveles, a nivel físico, psíquico y emocional. O sea, se ha visto que personas que tienen contacto con animales que tienen en casa, pues tienen mayor actividad física, tienen menor grado de obesidad, disminuye su tensión arterial, incluso ayuda al abandono del tabaco, con lo cual podríamos decir casi que nos mejora nuestra salud cardiovascular el tener una mascota. También se han visto muchos beneficios para cuadros de depresión. O sea, el tener una mascota favorece pues, que una persona se encuentre mejor en caso pues, de tener depresión, de tener estrés, de tener aislamiento social. Sobre todo, además, en grupos como instituciones cerradas, como pueden ser en residencias de ancianos, que son personas que, además, por otra parte, son las más vulnerables que decíamos antes a la hora de tener zoonosis, efectivamente. Pero, y también hay experiencias preciosas. El otro día leía una en el Hospital 12 de Octubre, en la UCI pediátrica, que tenían un programa con un perro, se llama CEO, y tenían una terapeuta y una psicóloga, y entonces era una terapia con niños que estaban en UCI pediátrica, que de la marinera, el momento que están pasando ellos y su familia, y habían visto
que disminuía el estrés de esos niños, el miedo y por tanto la sensación de dolor, que es muy importante en una situación tan crítica. Estas experiencias se han llevado también a cabo en plantas de oncología pediátrica, o sea que tenemos ahí un filón muy abierto y también yo creo que todos tenemos en mente algunos casos que ha habido, bueno, algunas experiencias que ha habido con niños autistas y caballos en concreto, que yo creo que es una especie que tiene una especial, digamos, como afinidad y que va muy bien en estos casos. Sin ir más lejos, pues hemos estado en un periodo de confinamiento estricto y ha habido personas que han estado muy solas y esas personas lo han dicho y su tabla de salvación ha sido tener una mascota con la que compartir esos momentos de soledad, no podían salir a la calle y ha sido una compañía muy grande. O sea, todos estos son muchos beneficios de tener una mascota, pero también tiene sus riesgos. También tiene sus riesgos en muchísimas enfermedades que se pueden transmitir de las mascotas al hombre y por tanto pues hay que llevar cuidado. Hay además un aumento de fauna salvaje, con lo cual se abre una nueva puerta a nuevas zoonosis que no teníamos pendientes. Al final yo creo que todo es una cuestión de beneficio, inconveniente, riesgo, ventaja y antes de tener o al tener una mascota hay que plantearse primero el estado de salud de esa familia o de la persona que va a tener esa mascota, por una parte, y por otra parte ver cuál es la situación de esa mascota y si esa mascota pues sigue todos los controles que tiene que seguir y tiene que realizar y todas las visitas que tiene que realizar el veterinario. Sí, y estar dispuesto a los sacrificios que implica tener una mascota, que también tiene todas esas ventajas que tú has dicho, pero también implica una serie de deberes, ¿no? y de sacrificios. Enrique, el diagnóstico de la zoonosis, de las más frecuentes, ¿es fácil o a veces no es tan fácil y llega un paciente que a lo mejor tiene fiebre o tiene dolores y no se sabe uno por dónde agarrar y al final tiene una zoonosis? Cuéntanos algo sobre esto. Pues el diagnóstico es igual que para cualquier enfermedad infecciosa, es exactamente igual. Como hay tanta variedad de zoonosis, pues cada zoonosis puede tener su diagnóstico o su manera de diagnosticarlo diferente, ¿no? Pues, por ejemplo, la toxoplasmosis se diagnostica habitualmente con serologías, las infecciones por virus, algunas de ellas se diagnostican con técnicas de PCR, de amplificación del material genético, técnicas de serología también. Para diagnosticar, por ejemplo, una leishmaniasis es algo un poquito más complicado, tenemos que recurrir, vale la serología, pero sobre todo tenemos que hacer en muchos casos aspirado de la médula ósea y visualización de la médula ósea con una tinción específica. Por ejemplo, para la salmonela, campylobacter necesitamos un cultivo de heces, es decir, que cada zoonosis o cada infección pues tiene su diagnóstico específico y es verdad que dependiendo de las características del paciente pues a veces nos lleva a verdaderos problemas poder encontrar el diagnóstico, ¿no? Hay incluso muchas de ellas que las incluimos dentro de los procesos de fiebre de origen desconocido porque no llegamos al diagnóstico de entrada y tenemos que recurrir a técnicas a veces más cruentas para poder encontrar la causa de ese proceso infeccioso que tiene el paciente. Sí, me refería yo fundamentalmente a eso, a que hay veces que realmente el diagnóstico no es nada sencillo y como tú dices, a veces ingresan con el concepto de fiebre de origen desconocido que si no recuerdo mal tienen que tener más de 38 y medio, 3 semanas y las pruebas habituales de diagnóstico que sean todas negativas y entonces por eso se llama fiebre de origen desconocido, ¿no? Sí, y entonces ahí tenéis que buscar. Tenemos que buscar, ya pasamos normalmente a un segundo escalón, normalmente empiezas con un escalón de hacer las pruebas las que menos cruentas posibles y si no encontramos nada pues tenemos que ir a pruebas incluso de realización de técnica de biopsia, etc., ¿no? Una de las causas que puede provocar fiebre de origen desconocido, por ejemplo, es la fiebre Q, que es frecuente en nuestra zona, que a veces el paciente viene con fiebre y el diagnóstico pues a veces puede servir la serología y el tratamiento pues a veces es complicado y puede tener varias complicaciones, ¿no? Entonces, depende del tipo de patología a la cual nos enfrentemos, el diagnóstico es diferente. Muy bien. Vamos a ver, Llano, ¿cuáles serían las mejores medidas de prevención y de control? Porque, por ejemplo, hace muchos años, cuando yo era residente, o con más de 40 años, por ejemplo, era relativamente frecuente la brucelosis, probablemente por las medidas de control que hay ahora, pues prácticamente, no sé si Enrique, no sé si hay brucelosis ahora. Ya hace mucho tiempo que no veo una brucelosis. Entonces, ¿cuáles serían esas medidas? La brucelosis prácticamente podemos decir que no hay. Entonces, ¿cuáles son esas medidas de control para evitar, no esta que ya no hay, sino otras zoonosis frecuentes? Pues a ver,
Es verdad que como el 60% de las enfermedades infecciosas son enfermedades zoonóticas, depende del patógeno, pues tenemos que tener una prevención u otra. Pero, por ejemplo, hablando de con el tema de la brucelosis que comentas, eso es un patógeno que afecta a los animales de producción. Y entonces es muy importante como prevención, independientemente de la brucelosis, que ahora no estará erradicada, pero es verdad que hay mucha menos incidencia. Lo primero es tener a los animales en condiciones de bienestar. Lo ha comentado antes Mila, si tenemos una explotación en la que hay hacinamiento, los animales no están en condiciones saludables o en condiciones de salud, pues tienen una mayor predisposición a padecer enfermedades. En esas granjas tenemos que tener un gran control de las aguas y de los residuos que generan estas granjas, y hay un control de residuos que está normalizado y está controlado por los veterinarios, y también tenemos que proteger las aguas superficiales donde pueden llegar esos residuos para no encontrarnos luego con contaminación y demás. Otra cosa importante que no se nos debe olvidar nunca es el lavado de manos. El lavado de manos que tenemos que tener siempre presente como una medida de prevención, tanto para una zoonosis o por cualquier otra enfermedad. También ha comentado antes una cosa, lo ha comentado Enrique, y es verdad que hay que llevar cuidado con la resistencia a los antibióticos. Antes, indiscriminadamente, se daba de manera rutinaria los piensos de los animales antibióticos para así prevenir enfermedades. Desde 2022 la Unión Europea regula una normativa en la que se prohíbe el uso de antibióticos de manera indiscriminada en los piensos si el animal no lo necesita, porque se habían patógenos fármaco-resistentes, entonces te contagiabas de ese fármaco y no hay manera de que lo pudiéramos erradicar. Entonces evitar las resistencias microbianas con esos fármacos es importante. Y luego, por supuesto, la prevención es clave, el punto de vacunar. La vacuna previene de las enfermedades, tanto que sean zoonóticas como no, porque con la vacuna de nuestras mascotas, por ejemplo, hay una prevención de prácticamente el 95% de la rabia. En España, si hay algún caso de rabia, viene o entra por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por su proximidad a Marruecos, que sí que la rabia es endémica, pero en España prácticamente estaba erradicada. Ahora sí se da algún caso de estas ciudades autónomas y no hay prácticamente rabia por la vacunación, que es obligatoria en todas las mascotas. O sea que tomando todas esas medidas realmente sí disminuye de una manera muy importante el número de zoonosis, ¿no? Sí. Lo importante es tomar todas esas medidas. Mila, nos has comentado antes que una vía de transmisión de zoonosis era la vía digestiva, la vía de la alimentación. Recientemente, bueno, hace ya un tiempo, ha habido el caso en Madrid de intoxicados infectados por la salmonela, por las tortillas, porque no estaban bien cuajadas, ¿no? ¿Qué claves nos puedes dar para evitar o minimizar el riesgo de estas infecciones alimentarias? Sí, la OMS da una serie de claves, un poco recomendaciones a la hora de manejar los alimentos para evitar este tipo de toxinfección de origen zoonótico. Y bueno, podríamos empezar diciendo que cuando uno va a cocinar tiene que tener las superficies de cocina limpias, lo que son las encimeras, las tablas donde cortamos los alimentos, ya sean crudos o no, los utensilios, los cuchillos, las raseras, incluso pues también, por qué no decirlo, los estropajos, las bayetas o las esponjas. Es mejor utilizar, por ejemplo, papel de cocina, que lo utilizas y lo tiras, que no tener una bayeta que no esté en buenas condiciones. Entonces, mantener las superficies limpias. Ejemplo, en una tabla, si vamos a cortar carne cruda, luego no cortemos ahí una verdura que nos la vamos a comer cruda, porque estamos mezclando ahí una carne que pueda tener algún problema con algo que nos vamos a comer sin que esté cocinado. Ese sería un aspecto. Otro aspecto sería separar lo crudo de lo cocinado. Ahí tenemos el ejemplo que nos has comentado de las tortillas, entonces hay que mantener las cosas que tenemos cocinadas y las crudas separadas. Por ejemplo, cuando vamos a guardar y compramos carne o pescado, mejor en un recipiente cerrado, porque si hay un posible goteo, pues, y siempre además en la parte de abajo del frigorífico, que así está indicado, si hay un posible goteo, ese goteo no va a contaminar el resto de los alimentos que luego podamos comernos. Ejemplo, cuando cocinemos una tortilla y mezclemos el huevo y la patata, no utilicemos ese plato que tiene restos de huevo para comernos luego la tortilla.
Otro ejemplo sería cocinar bien los alimentos a una buena temperatura. Los alimentos se cocinan bien, por ejemplo el pescado y la carne. El pescado, cuando vemos que se separa bien la carne del pescado de lo que es la raspa, ¿no? De lo que es la espina, y la carne cuando salen unos jugos claros, no rosados. Las temperaturas son muy importantes aquí. Entre 5 grados y 65 grados los microorganismos están encantados de la vida y crece todo lo que puede crecer. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues mantenerlos en temperaturas inferiores, es decir, refrigerar, es decir, cocinar y refrigerar o incluso congelar. O cuando cocinemos, mantener y volvamos a comer, hervir, darle un hervor, normalmente mejor en un fuego, sí, más que por ejemplo en microondas, que a veces no se mezcla bien o no se adquiere una temperatura homogénea. A ver que aquello, tenemos un puchero, pues le damos un poco de chup-chup, ¿qué tal? Y se sirve y sin ningún problema. Y por último, bueno, pues utilizar agua tratada, por supuesto, y luego materias primas que estén en condiciones, porque hay alimentos que tú le ves el aspecto, pero a una salmonela ni cambia de color, ni cambia de olor, está ahí, y si tú tienes, pues eso, un resto que lo tienes mucho tiempo, pues puedes tener ahí... Eso que dice mucha gente, no, es que no huele, es que tiene buen aspecto, no, es que puede oler bien, tener buen aspecto y estás contaminado, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Yo con el tema de los huevos pasados por agua, no sé si el huevo duro ya alcanza unas temperaturas, pero yo es que me gustan los huevos pasados por agua. Pero hierve, ¿no? Cuando te haces un huevo pasado por agua... Sí, lo tienes 3 minutos hirviendo. 3 minutos hirviendo, con lo cual ya... Sí, pero no sé por qué he oído, no me hagas caso a lo que voy a decir ahora, que nadie me haga caso, pero no sé, las embarazadas tienen miedo a comer huevo pasado por agua. No sé tú, Enrique, si porque quieren que la yema esté más hecha, el huevo duro. Claro. No sé si eso tiene fundamento o no, pero bueno, le preguntaremos a algún especialista de esto que nos lo explique. Claro, no, ahora con los controles que hay no tiene por qué pasar absolutamente nada, pero es verdad que la cocción es importante, que alcance una temperatura y un tiempo prudente para poder eliminar todas las bacterias que pueda tener. Sí, porque desde el punto de vista nutricional, eso sí lo sé yo, cuando más se absorben los nutrientes del huevo es pasado por agua. O sea, más que crudo, eso ¿no? Más crudo, más absorbe. Sí, se absorbe, pasa por agua. Vamos a ver, Enrique, por ejemplo, ahora en tu hospital tenéis pacientes ingresados de zoonosis, ¿y qué zoonosis es la que más ingresos hospitalarios ocasiona? Bueno, pues si consideramos que el COVID y la gripe son zoonosis, pues evidentemente y en estos 2-3 años, de luego que el COVID se ha llevado todos los puntos, ¿no? Es sin duda la infección más frecuente y por supuesto ahora la gripe, en estos 2-3 meses ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? La gripe que tenemos ingresados son principalmente H1N1 y H3N2, que son la gripe porcina y por lo tanto la podemos considerar como zoonótica, ¿no? Si quitamos esto, pues hay una gran variedad y depende un poco de las características de la población y de las características de los pacientes a los cuales se puede infectar. Por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos podemos tener, como ocurre en los pacientes VIH, pues enfermedades parasitarias, leishmania, podemos tener toxoplasma en los pacientes inmunodeprimidos. Sin duda, las zoonosis más frecuentes de carácter, por ejemplo, alimentaria, ya la estáis comentando aquí, son la salmonela y el campylobacter. El primero, el campylobacter, mucha gente no lo conoce, pero es muy frecuente actualmente en la Unión Europea, es la zoonosis alimentaria más frecuente y que se está relacionado con el pollo de engorde y provoca fundamentalmente diarrea. Es muy típico que afecta a los niños y el tratamiento no es el habitual de los antibióticos habituales, sino que tenemos que utilizar antibióticos como son, por ejemplo, los macrólidos, porque suelen ser resistentes. Ya tenemos cepas resistentes a muchos de los antibióticos. La salmonela estaría aproximadamente en la segunda posición. Y luego, de carácter alimentario, pues fijaros lo que ocurrió hace unos años, fue el año pasado, el año anterior, con el brote de listeria que hubo en Andalucía en relación con la carne mechada, ¿no? Que eso también lógicamente implica pues ingresos hospitalarios y en este caso incluso mortalidad, pues pueden ser enfermedades muy graves. Llano, ya hemos comentado algo, pero por si hay algo más sobre quién y dónde tiene más riesgo de zoonosis. Hombre, pues sí, lo hemos un poco comentado y así como a modo de resumen, todos aquellos que estamos en contacto con animales, ya sean salvajes, ya sean domésticos. Entonces, es muy peligroso lo que ha comentado antes Enrique, lo de los mercados en los que se vende carne. Sobre todo si se venden animales salvajes. No suele ocurrir en Europa, pero por ejemplo los asiáticos y demás que comen cosas así diferentes, digamos diferentes,
Pues al comer especies salvajes en lo que hay patógenos nuevos que ni siquiera son conocidos, pues ahí el riesgo de zoonosis es altísimo. Luego, todas aquellas personas que trabajan en el mundo agrícola y están en contacto con los animales de la producción, de producciones agrícolas, pues también tienen un mayor riesgo de sufrir zoonosis. Y fundamentalmente también ocurre en las personas que viven en zonas silvestres cerca de zonas semiurbanas. Ahí hay animales salvajes que, como hemos destruido el hábitat natural y precisamente por la urbanización, entonces pueden acudir ratas, zorros, son especies salvajes que ya os digo que conocemos menos sus enfermedades y entonces esos agentes infecciosos pueden provocar una zoonosis que puede ser más peligrosa que el resto que conocemos. O sea, que si vamos a países asiáticos y tal, no comer todas estas cosas, sobre todo, ni acercarnos, ¿no? Vamos a ver, Mila, como vemos, el tema de la zoonosis es un tema muy amplio y tal, pero hay uno que yo creo que preocupa a bastantes personas porque suele ser frecuente. Me refiero al tema de la garrapata. Imagínate que a una persona le pica una garrapata. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues puede pasar nada o algo muy importante, algo muy gordo. Entonces, en principio, la mayoría de las picaduras de la garrapata son indoloras, no se da uno cuenta de cuando le pica una garrapata y como mucho pues produce una pequeña inflamación, enrojecimiento, hinchazón en la zona de picadura y bueno, pues puede quedarse ahí y ya está. Pero resulta que hay muchas garrapatas que transmiten determinadas enfermedades y que pueden producir cuadros clínicos muy importantes, con lo cual pues hay que llevar especial cuidado. Entonces, ante una picadura de una garrapata, yo diría, y aunque sigamos hablando, dos cosas muy importantes. Una, en cuanto la veamos, retirarla. O sea, el tiempo de retirada es muy importante, el factor tiempo, porque hay enfermedades, algunas de ellas, como la enfermedad de Lyme, creo, que si está la garrapata y no pasa más de 48 o 72 horas, es posible que aunque la garrapata esté ahí enganchadica, no te transmita la enfermedad, con lo cual, garrapata a quitar inmediatamente. Y otra, decirle a la persona que le pica una garrapata que durante las 4 semanas posteriores a que le pique esa garrapata se mantenga en observación. Por si aparece alguna clínica, pues que puede ser muy variada, pero puede ser un síndrome febril, unas mialgias, un cuadro pseudogripal o cuadro un poquito más importante. Muy bien. Enrique, las enfermedades transmitidas por garrapata en la clínica son frecuentes. ¿Tú ves cuáles tenemos en España y cómo podemos prevenirlas? Bueno, pues no son tan infrecuentes. Todos los años en España ocurren cientos de casos, ¿no? Las más frecuentes son la fiebre botonosa mediterránea o exantemática mediterránea, la enfermedad de Lyme, el de Bonnet, son las más típicas probablemente. Y, por ejemplo, lo que hemos visto en los últimos años es que ha habido un incremento muy importante de la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme se da fundamentalmente en el norte de España y muy típica de la zona de Estados Unidos, que es donde se describió por primera vez. Pues esta, según los últimos datos epidemiológicos del año 2021, en Murcia, en concreto, ha sido la cuarta comunidad donde más se ha incrementado en los últimos años, aproximadamente un 238% con respecto a lo que había previamente. La verdad que es un incremento muy considerable y esto probablemente esté relacionado con el calentamiento global, el cambio climático, que hace que haya un cambio de la localización de estas garrapatas que transmiten la enfermedad, ¿no? Y esto la verdad que es un dato muy interesante a tener en cuenta. ¿Cómo podemos protegernos para evitar la picadura de la garrapata? Pues fundamentalmente cuando uno pasea por el campo, por el bosque o por el monte, que es donde suelen estar, ellas suelen estar agazapadas en la hierba y están ahí quietas esperando que un huésped pase, se roce con la hierba y automáticamente se engancha, ¿no? Por lo tanto, es interesante cuando uno vaya al monte, por ejemplo, al campo, intentar no contactar con la hierba y si contacta con la hierba, pues llevar ropa que sea adecuada, por ejemplo, pantalón largo, llevar botas ajustadas. La ropa es interesante que sea blanca, no porque repela la garrapata, sino porque si uno tiene garrapata la va a ver mejor en una ropa de color blanco que una de color oscuro, ¿no? Usar repelentes que estén homologados, que sean adecuados, intentar no tumbarse en el suelo, en el césped, en un lugar pues, en cualquier sitio que pueda haber perfectamente garrapatas allí. Y eso yo creo que son las medidas más interesantes para evitar la picadura. Y luego muy bien lo que ha dicho Mila, que es muy importante que cuando a uno se le pica la garrapata no tiene por qué asustarse, que lo más probable primero que esa garrapata no esté infectada y segundo que necesita mucho tiempo para poder contagiar. Habitualmente suelen ser pues unas 36-40 horas para poder transmitir la enfermedad.
Es curioso eso, lo de ir de blanco uno por el campo andando, pero claro, es verdad, efectivamente, la ves con mucha más facilidad. ¿Podríamos ya no evitar que los perros tengan garrapatas? Sí, podemos evitarlo y debemos evitarlo porque las mascotas viven con nosotros y pueden transmitir enfermedades, las garrapatas, con lo cual es bueno para el perro y bueno para nosotros. Entonces, bueno, la forma más, la que se utiliza es utilizar repelentes de estas garrapatas que se pueden utilizar pues a través de collares, a través de sprays, se pueden, bueno, hay un montón de formas que es en plan preventivo, los collares antiparasitarios típicos. Estos collares o estos repelentes llevan un principio activo que son fibronil o permetrina fundamentalmente y evitan que el parásito se fije en la superficie del perro, entonces del pelo, o sea, en la piel del perro. Además, estos repelentes suelen valer también para pulgas, que nos viene muy bien, y para el flebotomo, que es un mosquito que es el que les transmite a ellos la leishmania, con lo cual ahí estamos matando varios pájaros de un tiro. Entonces hay que ponerle los collares, sobre todo aquí en Murcia, que es una zona muy cálida y las garrapatas viven como si estuvieran en una sauna. Viven felices. En verano, sí, sí. Y los collares esos cada X tiempo hay que cambiarlos, obviamente. Sí, porque tienen, eso sí que es verdad que, por ejemplo, para las garrapatas algunos duran un mes, para el flebotomo llegan a durar 6 meses, pero hay que cambiarlo para cada poco tiempo, claro. Sí, cada poco tiempo. Muy bien. De los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, Ucansalud, y dentro de la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, hoy hemos elegido el Red Bull. Red Bull, ¿me lo compro y me lo tomo o no me lo compro y no me lo tomo? Ni de broma te lo compres y no te lo tomes. Vamos a ver, vamos a verlo. Mira, ellos ya ponen aquí bebida energética, ¿vale? Sí. Contenido elevado de cafeína. No recomendado para niños ni mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Consumir moderadamente. O sea, si ellos ya te lo advierten, ¿eh? O sea, te lo advierten. Vamos a ver, esto es un alimento, por llamarlo de alguna manera, que, bueno, en los ingredientes tiene agua, la sacarosa, que es azúcar de mesa, glucosa, acidulante, dióxido de carbono, luego le ponen la taurina, que es un aminoácido, que para decir que lleva taurina, que es muy bueno para la salud, tonterías, con una alimentación normal la inmensa mayoría de las personas no necesita eso, y si no hay 1000 maneras de tomarla. Correctores de acidez, cafeína en una cantidad importante, etcétera. Y luego le ponen otras vitaminas para decir qué tal. Vamos a ver, esto es una bebida que todas las calorías que tiene pues son aportadas por los azúcares, tiene 11 gramos de azúcares por cada 100 centímetros cúbicos, esto tiene no sé cuánto... 200 me parece. 250. Ah, 200. O sea que son 24, casi unos 30 gramos de azúcar del azucarero, una cantidad importante de cafeína y por tanto esto realmente es una bebida que no se debería de tomar y sobre todo los niños. Aquí ya advierte a los niños que no la tomen, pero yo te puedo asegurar que hay estudios que hay niños niños de 8, de 10, de 12 años que al colegio se llevan esto y los padres se lo ponen en la cartera, lo cual es una brutalidad. Claro. Y luego muchos adolescentes y jóvenes en la biblioteca lo llevan, pero es que además muchos de ellos, por ejemplo, cuando salen de fiesta y toman alcohol, entonces es porque el alcohol es un depresor, en pequeñas cantidades estimula el ánimo, pero en cantidades más importantes, que es lo que toman, es depresor y esto te estimula por la cafeína. Y entonces pueden beber más, con lo cual peor para el hígado y para todo lo que hay. O sea, el anuncio de la tele de esto me hace mucha gracia. Dice que te da alas. ¿Tú sabes a quién le da alas? Al avión privado que tiene el dueño. Eso es lo que da alas. Esto debería de estar casi prohibido. Vale. No hay que comprarlo. Vale, no lo compraremos. Bueno, creo que ha quedado lo suficientemente claro que no es una bebida para nadie, pero sobre todo los niños desde luego no deben de tomarla y los adolescentes tampoco, y yo creo que casi nadie. Continuando, Mila, con nuestro tema de la zoonosis, vamos a imaginarnos
Ya has comentado algo, pero creo que te queda todavía algo que añadir. Que una persona va por el campo o incluso se tumba en el parque, en una zona de césped o tal, o en una playa, bien, y le pica una garrapata. ¿Qué debe de hacer? Vale, pues hay una máxima que es garrapata encontrada, garrapata retirada. Hay que quitar y hay que quitar cuanto antes. Por ese factor tiempo que hemos dicho, que es posible que si no pasa mucho tiempo pues, y la garrapata transmite una infección, una enfermedad, no se la transmita a la persona que le ha picado. Entonces, simplemente decir eso, garrapata encontrada, garrapata quitada. El paciente o la persona llega y hay que quitársela. Bueno, pues si quiere, mejor quitársela en un centro donde tengan como el material oportuno para esto. Desinfectaremos la zona con antiséptico y cogeremos unas pinzas que lo ideal es que cojan como cuerpo y cabeza, o sea que cojan todo lo que es la garrapata. Hay algunas especiales que tienen como una forma y que se pueden coger como por abajo y hay que tirar de una forma constante, sin apretar, sin exprimir, sin estrujar la garrapata, porque en ese momento tú puedes hacer que la garrapata eyecte o que expulse parte de su contenido que está más infectado y producir una inoculación masiva, por así decir, de microorganismos. Entonces, tirar de forma perpendicular a la piel hacia arriba, cogiendo bien de forma constante, paralela y hacia arriba, ejerciendo una fuerza para poder sacar la garrapata lo que se entera, ¿vale? Yo recomiendo que se guarde en un botecito, por si luego hay que estudiarla y ver realmente si bueno, pues, tiene algún microorganismo. Volvemos a desinfectar. Y hay una controversia, yo no sé lo que tú piensas en cuanto a la profilaxis o no, yo personalmente sí la pongo, porque es una dosis sola de doxiciclina de 200 vía oral y me quedo mucho más tranquila si se la doy al paciente y se va con su profilaxis antibiótica puesta. Muy importante decir y desmitificar una serie de mitos que hay en cuanto a quitar la garrapata, quemarla con un cigarro, atravesarla con una aguja, utilizar acetona o quitar esmalte. No, o sea, vamos a quitar una, porque eso puede producir como un estrés, que la garrapata de repente pues, expulse más, digamos, todos los microorganismos que lleva, que transmite. Entonces simplemente acudir a quitarlo a un sitio correcto, intentar quitarla entera, dar una profilaxis si se pone y decirle a la persona que se vigile durante esas 4 semanas posteriores porque puede desarrollar una enfermedad y tener ese antecedente epidemiológico en la cabeza de que me picó una garrapata, para que no sea una fiebre de origen desconocido, sino que vayamos a un Lyme, que vayamos a una fiebre otonosa, etcétera. Llevamos ya 50 minutos, así que Enrique, esto creo que no lo has contestado antes, pero ¿cuántos tipos de garrapata hay? Y aquí en Murcia, ¿cuál es la más frecuente? Bueno, pues hay muchísimos tipos de garrapatas, hay garrapatas duras, garrapatas blandas. Las garrapatas duras son las más importantes. De hecho, a nivel mundial y en los países ricos son los artrópodos que con mayor frecuencia transmiten enfermedades por delante de los mosquitos. A nivel mundial son los mosquitos, ¿no? Entonces, dentro de las garrapatas, por ejemplo, aquí en Murcia, la más importante, creo yo, que es la de Ripicephalus sanguineus, que es la garrapata del perro, que puede transmitir la enfermedad que hemos comentado, que es la fiebre botonosa mediterránea, que el vector es esta garrapata y el agente se llama Rickettsia conori. La fiebre botonosa mediterránea se llama así porque el paciente tiene fiebre, tiene malestar, puede tener una erupción cutánea y característicamente tiene un botón, que es una mancha negra en el lugar de la picadura de la garrapata. La mayoría de los casos van a ir bien, pero hasta el 32% pueden tener algún tipo de complicación, ¿no? Y esto pues lo solemos ver con relativa frecuencia, principalmente en personas que trabajan con animales, en cazadores en concreto, donde lo solemos ver con mayor frecuencia. Luego la otra que hay que tener muy presente, que está creciendo en nuestra zona, es la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme se da más en el norte de España, está transmitida por una garrapata que se llama Ixodes ricinus y que esta garrapata tiene la particularidad que, aparte de transmitir la bacteria que produce la enfermedad de Lyme, que se llama la bacteria se llama Borrelia burgdorferi, puede transmitir otros agentes. Por ejemplo, puede transmitir un virus, que es el virus de la encefalitis centroeuropea, y también puede transmitir un parásito como es la babesia. Es una garrapata muy polifacética, ¿no? Si lo sé, no te pregunto, porque son enfermedades serias. Sí, la enfermedad de Lyme puede ser una enfermedad seria. Es verdad que al principio, si uno la trata rápidamente, no tiene por qué tener ninguna complicación,
Característicamente el paciente empieza con lo que se llama un eritema migratorio en el lugar donde la picadura de la garrapata, que puede ser con poca sintomatología, pero si se deja puede tener complicaciones a medio y largo plazo con afectación articular, afectación a nivel cardíaco y a nivel del sistema nervioso central, y hay que tener mucho cuidado y tratarla de forma precoz. Muy bien. Hablando de la garrapata, hay un tema que luego explicaré porque a mí me interesa mucho. Vamos a ver. Llano, el tema de las playas caninas. Varias preguntas. ¿Son seguras para las personas? ¿Qué normativa hay que indique, por ejemplo, a qué distancia deben de estar de una urbanización? ¿Y hay que delimitarlas? ¿Cómo llegan los perros a esas playas caninas, etcétera? A ver, la primera parte, si son seguras. Si nosotros tenemos a los perros en condiciones que tal y como indica la ley, por supuesto que sí son seguras, porque si yo tengo un perro en casa, ¿por qué no lo voy a poder llevar a la playa? Y si además yo sigo las medidas, es decir, recogida de heces y demás, que eso se debe hacer también en la calle. Entonces, si yo tengo a mi perro vacunado, desparasitado y bueno, microchipado, que eso, pues por supuesto que no tiene ningún peligro una playa. Siempre depende del dueño, no del perro, de que el dueño tenga un poco de educación más que otra cosa. En cuanto al tema de las playas caninas y la legislación, pues bueno, la ley de costas no habla de si los perros pueden entrar en una playa o no, ni lo prohíbe ni lo permite. Entonces, lo que sí dice la ley de costas es que el ayuntamiento es el responsable de que las playas estén en condiciones de salud, en condiciones que estén limpias. Entonces, los ayuntamientos son los que ponen la normativa de si abren una playa canina. Cada ayuntamiento pone sus normas. Entonces, yo pues tengo un poco de conocimiento que en el 2022 tenemos del Boletín Oficial del Estado la regulación de la Ordenanza Municipal de Murcia, de las playas de Cartagena, y bueno, pues ahí te indica un poco qué tienes que hacer en una playa canina con el perro, pues llevar tu cartilla de vacunación, pues para garantizar que el perro, si muerde a otro perro o muerde a una persona, pues que esté vacunado y demás. Y sobre todo es un poco el sentido común. Cuando uno tiene un perro tiene que respetar a los demás, que el perro esté controlado, y ya os digo, es un poco el sentido común. La distancia a zonas urbanizadas, pues hombre, es que yo entiendo que antes de poner la playa los vecinos seguramente son consultados, no lo sé seguro, pero me atrevo a decir que sí, porque cuando se ponen alguna cosa de animales, siempre a los vecinos hay que preguntar porque hay urbanizaciones cerca. Entonces, normalmente lo ponen en zonas que no hay urbanizaciones cerca, que eso no molesta a los vecinos, y si están muy próximas, yo creo que harán consultas, estoy casi segura, no lo sé seguro, pero... Pues yo ahora voy a contar mi caso, voy a aprovechar que estamos en este programa, ¿no? Porque yo, voy a veranear en La Manga, en una zona que se llama la Playa de los Alemanes, que es una urbanización. A un lado está Playa Paraíso y a medio kilómetro Playa Honda, que la conoce todo el mundo, ¿no? Y hacia el otro lado de la Playa de los Alemanes, pues hay zonas más o menos vírgenes, pero enseguida hay urbanizaciones. Y entonces no sé a quién ha tenido la genial idea de poner una playa canina en Playa Paraíso, que está entre Playa Honda y la Playa de los Alemanes. Ahí hay 1 kilómetro de playa que no está urbanizada, pero claro, para llegar los perros allí, indudablemente tienen que pasar por nuestra playa o de Playa Honda a venir, con lo cual yo lo veo un sinsentido. Yo le quería pedir a la alcaldesa de Cartagena, que la conozco personalmente, a Noelia Arroyo, y que es una persona realmente sensata, que busquen otro sitio, porque los vecinos estamos la mayoría soliviantados con este tema, ¿no? Y realmente, que yo sepa, no nos han preguntado, porque de hecho hay un movimiento para decir que estamos a favor de la playa canina, pero en otra zona, que hay zonas, fíjate, tú pasas la zona del camping y hasta Mar de Cristal, y luego hay otras zonas en el Mar Mayor, etcétera, etcétera, pero que no te claven una playa canina entre dos urbanizaciones y obligatoriamente, porque si los perros no pueden pasar por la playa, ¿cómo van a llegar? O sea, Noelia, a ver si puedes hacer algo. Vamos a ver, y siguiendo con el tema de las zoonosis, es que lo quería decir porque uno también debe de aprovechar, porque además hay mucha gente que está enfadada. Vamos a ver, Mila,
¿Qué es la estrategia One Health? Una sola salud. Vale, al principio del programa ya Maggi lo comentó, y realmente a lo largo de todo el programa hemos hablado de 3 tipos o 3 mundos en la salud animal, la salud humana y la salud medioambiental. Pues la estrategia One Health es un enfoque unificado y multidisciplinar que trata de aunar estos 3 aspectos de la salud de una forma lógica, sostenible y unificada, como he dicho, para intentar que la salud de estos 3 aspectos sea solo una, que en realidad, bueno, pues para estar bien tenemos que tener bien nuestro medio ambiente, para estar bien tenemos que tener bien a los animales que conviven con nosotros o de los animales de los que comemos. Es decir, una sola salud sería pues establecer una serie de programas, de protocolos para intentar que una sola salud sea pues el bienestar de la salud humana, de la salud medioambiental y la salud animal. Bueno, vemos que realmente la importancia global de todo para evitar y disminuir el número de zoonosis. Es que me dicen que ya estamos fuera de tiempo y si quieres, vamos a ver, Llanos, tú mandar algún mensaje sobre el tema que hemos tratado a la población en general para ver si disminuimos el número de zoonosis. Bueno, pues realmente las zoonosis, como acabamos de ver, son importantes. La sociedad en la que vivimos ha sufrido varias pandemias importantes, varias epidemias que han muerto mucha población. La primera fue la de la peste bubónica, la viruela también mató muchas personas, la gripe española, ahora la COVID, el VIH también se consideró. Entonces, bueno, lo que yo creo que hay que implementar es lo que estaba antes diciendo Mila, es la estrategia One Health, es decir, que haya una sinergia entre la información que se recoge por parte de los veterinarios en cuanto a las patologías que sufren nuestras especies, tanto las explotaciones ganaderas como nuestras especies domésticas, que haya una información adecuada para los médicos y también los ambientólogos, es decir, el medio ambiente donde pastan nuestros animales también tienen que estar en condiciones adecuadas para que los animales que nos vamos a comer estén en condiciones de salud o las mascotas que conviven con nosotros, y eso hará que la salud humana esté garantizada y disminuya, espero que así sea, el número de zoonosis, aunque las cifras de antes no eran muy halagüeñas, la verdad, pero bueno. Bueno, me parece que realmente que habéis hecho un programa muy interesante y sobre todo hemos puesto encima de la mesa un tema que es muy frecuente, que puede ser preocupante y que yo creo que la mayor parte de la población pues no lo tiene bien relacionado con el gran número de enfermedades que pueden ocasionar y algunas incluso, como habéis comentado, llegar al grado de pandemia. O sea que creo que lo habéis dejado todo totalmente claro. Por mi parte nada más, solo recordaros que en nuestro portal de salud Cansalud podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludable y prevención de muchas enfermedades. Y despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.